Estamos a nada, ya se inició, como quien dice, el ciclo electoral, por lo menos la campaña, y para analizar lo que se viene en este 2024 es que ya recibimos al director de Factum, Eduardo Botinelli. Eduardo, bienvenido, muchas gracias por estar. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Se viene el estallido? Ahora no más. Yo tengo que sacar la credencial a la criatura también. Ya digo una de entre casa que no lo he hecho, pero... Perdón que me saque ella. Me he dejado... No, obviamente. Me he dejado estar pensando que faltaba un montón y ya estamos a nada. Bueno, dicho pasa. Esto... En casa de Herrero estoy diciéndole a la gente que saque la credencial. Hay que sacarla porque después se complican los trámites. Sí, estamos ahí. Bueno, sí, arranca el ciclo electoral, un ciclo electoral que es largo, es un ciclo electoral que en realidad tiene casi un año entero de elecciones directamente, es decir, no solamente la campaña, donde además empezó tempranamente incluso esta campaña. Entonces, un poco mostrar un poco lo que es lo que llamamos una especie de mapa, digamos, del ciclo electoral, con los hitos que vamos a tener, empezando con las elecciones internas, que es la primera instancia que tenemos y que tiene algunas particularidades con respecto al resto, es decir, cada una de las instancias tiene particularidades, tiene sus propias reglas, pero la elección interna es la que tenemos el 30 de junio de este año, donde la primera particularidad que tiene es que es con voto voluntario. Es la única instancia electoral del sistema electoral uruguayo que es de voto voluntario y que tiene una incidencia muy fuerte en lo que va a venir después. Primero, porque los partidos, para participar en el ciclo electoral posterior, tienen que participar en las internas. Tienen que tener un mínimo de 500 votos. Los partidos que no llegan a 500 votos en las elecciones internas no pueden participar en la elección nacional de octubre. Entonces, ahí tenemos un primer paso clave. Es un primer paso clave. El segundo paso clave es que las candidaturas únicas se definen en esas elecciones internas. Es decir, en octubre, 27 de octubre, vamos a tener la elección de Parlamento y de Presidente. Para llegar a esa instancia, primero se pasa por las internas. Las fórmulas que se conforma para octubre nace, por lo menos la candidatura única, de lo que suceda en la elección interna de junio. Pero también se elige el órgano deliberativo nacional y el órgano deliberativo departamental, que son lo que llaman las convenciones. Estas convenciones tienen una función clave. La primera es que si ningún candidato en la elección interna tiene más del 50% de los votos o más del 40% con 10% de ventaja sobre el segundo, quien define, en términos formales, quien define la candidatura única de ese partido es la Convención Nacional, el órgano deliberativo nacional. Y la elección de la persona que acompaña, es decir, la vicepresidencia o la candidatura a la vicepresidencia, la define el órgano deliberativo nacional. O debería. Debería. Después cada partido tiene sus propias reglas internas y termina llevando a la convención cómo hacerlo. Pero esto es cuando las cosas fluyen. Cuando las cosas fluyen, la política se puede negociar. Cuando no fluye, lo formal está por encima. Por lo tanto, eso lleva un ingrediente desde el punto de vista formal. Cuando quieras podés ir pidiendo las placas, obviamente. Sí, vamos a ponerla nomás la placa para ver un poco lo que es ese ciclo, ¿no? Porque después tenemos la otra elección que se produce en junio, es decir, en las elecciones internas, es el órgano deliberativo departamental, que tiene una incidencia directa en el último tramo que tenemos en este camino largo y sinuoso, digamos, en las elecciones del ciclo electoral, porque las candidaturas que se habilitan para cada uno de los partidos se eligen en el órgano deliberativo departamental. Es decir, lo que se elige en junio de este año es lo que va a determinar qué candidaturas se habilitan en mayo del año que viene para las departamentales, que se pueden habilitar hasta 3 candidaturas. En realidad la ley dice que son 2. En caso de empate pueden ser 3. Entonces lo que se hace muchas veces es que en la convención departamental empatan 2 candidaturas para poder habilitar 3, ¿no? Es decir, que es un sistema distinto. Mientras en la elección de octubre tenemos una candidatura única para cada uno de los partidos, en la elección departamental vamos a un esquema como era antes, con múltiples candidaturas por partido y quien es electo intendente... Pero con un límite, ¿no? Con un límite de 3 candidaturas, que antes no estaba, está bien. Sí. Pero recuerdo en Canelones 8 candidatos solo del Partido Colorado, por ejemplo. Sí, claro. Había muchas candidaturas. Antes de la reforma del 96, ¿no? Obviamente. Ahí se limitó la cantidad de candidaturas, pero termina siendo elegido el candidato más votado del partido más votado sin necesidad de segunda vuelta.
que es la diferencia que tenemos cuando vemos el ciclo electoral a nivel nacional. Entonces, tenemos una instancia primera que es clave, que es la que tiene voto voluntario. Y eso es algo que el sistema tiene ahí que cruje un poco, porque define todo lo que pasa posteriormente a partir de la elección de voto voluntario que vamos a tener en junio, el 30 de junio de este año. Bueno, muy claro ya en tu condición de docente fue hoy, No. clarísimo. Siempre me acuerdo de Villanueva Saravia que decía que la reforma del 96 había permitido el voto cruzado en forma indirecta, porque antes tenías que votar a un presidente de un partido y a un intendente de un partido. Hoy eso cambió, seguro, porque cambió en el tiempo. Entonces él decía que hay 1 año y medio de periodo electoral que le parecía larguísimo, ¿no? Bueno, es que claramente el periodo electoral uruguayo tiene una cronología muy distante de la primera elección con respecto a la última. Si bien se separaron las departamentales, están atadas a lo que pasa en junio. Y así como estaba esa discusión sobre el voto cruzado entre la elección nacional y la elección departamental, se está dando la discusión en el tercer nivel de gobierno, es decir, el poder cruzar el voto, que no se puede, en la elección departamental con la elección municipal. Porque hoy para elegir alcalde o concejales municipales tienen que ser el mismo partido que el candidato a intendente. Y ahí también empieza otra discusión con una posibilidad de... Eso habría que modificarlo, porque si yo considero que hay un alcalde o una alcaldesa que es el que quiero para el barrio, bueno, y no es del partido que voté a la intendencia, que en fin... Ahí están las discusiones sobre todo el sistema y cómo en realidad lo que siempre hablamos es cómo este sistema se fue armando como en parches, ¿no? Es decir, cada uno fue poniendo una pieza y terminó estando un sistema que no termina de estar del todo redondo por, bueno, estas cuestiones que empiezan a discutirse cada vez que tenemos una instancia electoral. Bueno, Eduardo, pero vamos a tener la posibilidad después de seguir hablando de esto. Sí, porque es año de zafra para Exacto. todos. Sin dudas, después vamos a entrar, claro, en cada una de las elecciones, cuáles son las reglas, cuáles son las metas que tiene que alcanzar cada partido. Pero la primera es esta, tenemos que tener, los partidos tienen que tener 500 votos mínimo para poder seguir adelante. Y después, bueno, empiezan las instancias electorales posteriores. Bien, te agradecemos mucho por hoy. Por favor, y nos vemos ustedes. en los próximos días seguramente.